Listo, señores, señoritas, buenas tardes. Un gusto saludarles. Mi nombre es César Vinuesa. Voy a ser su profesor de la asignatura de contabilidad durante este semestre, durante las próximas 8 horas. Primero, darles la bienvenida a la universidad. Bueno, sé que es ya la tercera clase que reciben hoy, pero igual, al igual que mis compañeros, profesores que tuvieron que haber estado con ustedes, quiero darles la cordial bienvenida a la universidad, agradecerles por la confianza y que, bueno, les vaya súper bien en este nuevo reto que acaban de empezar. Así que, nuevamente, agradecer por su confianza. Listo, ya entrando en tema de materia como tal, como les mencionaba, seré su profesor durante las próximas semanas, 8 semanas de la asignatura de contabilidad. Hoy tendremos nuestro primer encuentro, hablaré de temas generales de la asignatura, máximo unos 10 minutos, y nos iremos directamente ya a clases, ¿ok? Entonces, todavía siguen ingresando personas, porque vi un listado, bueno, sí se siguen uniendo. Ok, vamos ahí. Listo, empiezo a compartir pantalla. Listo, señores, y arrancamos. Ok, listo, entonces déjenme ordenar. Por si acaso, si ustedes me ven virar el rostro es porque tengo acá un monitor que me permite ver si alguien ingresa a la sala para poderle ingresar y para el chat. Listo, señores. Bueno, como ustedes ya tuvieron las clases anteriores, seguramente ya vieron la plataforma, cómo funciona, cuál es la estructura de las asignaturas y qué es lo que deben tener ustedes, bueno, eh, y cómo es decirle, el estándar o el proceso que tiene la universidad para el tema virtual, el tema de las clases en vivo. Entonces, con ustedes tendremos clases los sábados de 5 a 6 de la tarde. Sé que ustedes son el paralelo de informática. Entonces, tendremos siempre el horario los sábados de 5 a 6 de la tarde. También hay unas clases de tutoría que estas no son obligatorias, que van a ser los jueves en las noches de 7 a 8 de la noche. Estas clases no son obligatorias, sin embargo, yo voy a estar conectado en caso de que alguien necesite aclarar alguna duda de la clase anterior. Luego tenemos, como ustedes han de haber visto en las clases anteriores, permítanme un segundo, solo cierro algunas aplicaciones que tenía aquí para quedarme solo con el Zoom y con ustedes. Permitan que estaba justo trabajando. Esta es la presentación, ¿no? Este es un curso que no tiene que ver. Y listo, entonces vuelvo a compartir la pantalla. Y ya les doy la palabra, señores y señoritas. Denme un segundito, ¿ok? Entonces, como les iba diciendo, las asignaturas tienen una estructura, al menos seguramente habrán visto que con sus profesores tenemos siempre un bloque PASIE, en donde está toda la información, ¿no? Ahí ustedes pueden ver un poquito mi hoja de vida, el por qué estoy acá. Bueno, parte es de que yo soy docente ya varios años. ¿Cuántos años será? Unos 12 años soy docente, no solo de contabilidad, sino de temas de finanzas, finanzas 1, finanzas 2, todo lo que tiene que ver con el área financiera. Y contabilidad obviamente es la base de la parte financiera y por ende he sido docente de contabilidad ya muchos años. También soy docente de marketing digital, una rama que también me gusta mucho, que también enseño durante años. Luego tenemos ahí, pueden ver un poquito más mi trayectoria, he estado más en el tema financiero y como les decía, siempre, bueno, he sido docente ya muchos años. Ustedes pueden ver el instructivo del aula, que es el mismo que tendrán en el resto de asignaturas. Tenemos el sílabus de contabilidad, que ustedes lo pueden ver a más detalle, que es lo que vamos a desarrollar las próximas 8 semanas. La rúbrica de cómo se evalúa, una guía para iniciar y el texto básico, que es como decir el texto en donde está toda la información de que vamos a manejar durante las próximas 8 semanas. El cronograma de evaluaciones, esto es muy importante, deben saber que contabilidad es una asignatura que dura 8 semanas, no 16 como las de fundamentos, sino que dura 8 semanas. Eso quiere decir que vamos a tener 3 semanas de clases, hoy, el 15 y el 22,
y luego el 29 tendremos un examen, el primer examen parcial. Luego tendremos clase el 5, 12 y 19 de noviembre. Ah, no, el 5 creo que por lo que es feriado no hay clases. El 12, el 19 y el 26 de noviembre, clases. Y tendríamos la evaluación el 3 de diciembre. Hasta ahí estarían conmigo. Como les decía, esta es una asignatura que dura 8 semanas. No es como otras que duran 16. Entonces, por favor, recuerden que nosotros tenemos 3 semanas de clase y luego examen. Distinto tal vez a las otras asignaturas que ustedes vieron que duran 16 semanas. Entonces, es súper importante que eso lo consideren dentro de su organización, los exámenes que tendremos de contabilidad. Luego tendremos, está aquí el link de acceso a la videoconferencia. Este es el único link. Seguramente muchos de ustedes entraron por este link. Hubo otras personas ingresaron mediante el correo que envié ayer. Ayer envié un correo y un mensaje a la plataforma, seguramente llegaron. Pero para la próxima, directamente aquí está el link único para esta videoconferencia. Tenemos unos foros, novedades, tacita de café, que esto novedades es cualquier cosa referente al curso, algún tema que yo quiera postear. Y esta de tacita de café es algo fuera del curso, como por ejemplo cuando empiece el mundial, comentar cómo fue Ecuador, que no tiene nada que ver con contabilidad, pero que a la final es un tema que nos interesa a nosotros. Luego viene un glosario de términos de la asignatura para que lo puedan revisar. Entonces, este es el bloque PASIE, el inicial. Lo más importante ahí, por favor, podrían organizar, chequear el sílabus de la asignatura para que ustedes tengan una idea general de qué es lo que vamos a ver en contabilidad. Eso principalmente diría yo para que podrían empaparse. Igual eso lo vamos a desarrollar semana a semana. Luego tenemos el bloque de inducción y diagnóstico, que es básicamente, aquí hay un video en donde estoy básicamente diciendo lo mismo que acabo de decir durante los últimos 5 minutos. La introducción, de qué se trata, el sílabus, la asignatura, me estoy presentando. Entonces, cuando tengan tiempo, denle una ojeada a este video, pero básicamente va a ser muy similar a lo que estamos hablando. Y acá hay una prueba de diagnóstico que les pido de favor lo hagan finalizando de una vez la clase. Es una prueba, como dice el nombre, de diagnóstico. No va a tener peso en su calificación, sin embargo, a mí como profesor me va a dar una idea de cuál es su nivel de contabilidad, de conocimientos en contabilidad, pero de eso no se preocupen porque este es un curso de contabilidad básica, o sea, vamos a ver contabilidad desde cero. Aquí yo les voy a enseñar los conceptos básicos y el paso a paso de la parte contable. Entonces vamos a ver la importancia, el proceso contable y todo lo demás. Pero sí quisiera que finalizando la clase hagan un diagnóstico, ejecuten la prueba para ver, hasta que ustedes mismos vean el nivel en conocimiento contables que tengan. Pero como les digo, esta no tiene peso en su calificación, eso es muy importante. Sin embargo, háganla para que vean incluso cómo es el test que se hace en esta plataforma. Y de ahí ya viene la semana 1 que vamos a ver este momento. Y ya le doy la palabra a Marcelo que tiene levantada la mano. Todas las semanas, al menos en mi caso, en el caso mío, como yo tengo organizado, ustedes todas las semanas van a encontrar lo mismo, la misma estructura. Van a encontrar el contenido de la clase, el objetivo y la parte de exposición. Tendrán un encuentro grabado. Y esto tienen que verlo antes de empezar la clase. O sea, es decir, esto en todas las semanas, este encuentro grabado tienen que vérselo hasta el viernes 11 de la noche. Porque siempre va a haber un cuestionario atado a este video. Luego tenemos la presentación, que esta se la pueden descargar, es este PDF, que lo vamos a ver hoy. Y cada semana vamos a tener un PDF con la clase. Todas las semanas tendremos una clase. Luego viene el material de apoyo, por ejemplo, unos videos de qué es contabilidad, requisitos para el RUC y información del régimen RIMPE, que lo vamos a ver hoy, pero es como decir, como dice la palabra, material de apoyo, material adicional. Y aquí está el texto principal de la asignatura para que ustedes lo puedan revisar porque se mandan trabajos. Luego van a tener este video, o sea, la clase, todas las clases son grabadas y luego publicadas en la plataforma para que ustedes puedan revisarla posteriormente, incluso las personas que no puedan asistir por X y razón estarán ahí.
Luego hay este cuestionario, siempre en la parte de rebote, habrá un cuestionario anclado al video pregrabado. ¿Sí? Este video siempre estará pregrabado, entonces tienen que verlo y tendrán en la parte de rebote un cuestionario. Son siempre cuestionarios de 10 minutos para que lo ejecuten. Luego aquí vamos a hacer una dinámica, que esto lo hacemos aquí en clase, ya lo vamos a hacer los últimos 10 minutos, y luego tenemos la tarea. Por ejemplo, aquí está la primera tarea publicada, que esa tarea la tienen que enviar hasta el siguiente viernes 11 de la noche. Esta estructura que les acabo de mencionar es la misma estructura en todas las semanas. En todas las semanas que tenemos clases va a haber esta estructura. El video, la presentación, textos de apoyo, luego un cuestionario que tienen que ejecutarlo. Por favor, déjenme ver. No sé hasta qué fecha les dejé, o si no ya les corrijo de una vez la fecha en caso de que, porque esto tenían que haberla hecho, veamos, que es justo de lo que vamos a ver hoy. Entonces, si no le... aquí ha habido un error, esta no le he puesto. Entonces, como esta es primera clase, va a estar habilitada hasta mañana, que es, como es la primera vez, de una vez les dejo actualizado, hasta mañana 9 de octubre, que podrán hacerlo hasta las 11:59 de la noche. O sea, es un cuestionario rápido de lo que vamos a ver hoy, por favor, de lo que vamos a ver hoy. Tranquilamente lo pueden hacer estos 2 días para que lo puedan ejecutar, hacer este cuestionario inicial. Y luego, como les decía, tendremos toda esta estructura de, déjenme desactivar esta parte. Tendremos la tarea y el cuestionario, que eso tienen que ejecutarlo siempre. La tarea lo dejo para una semana después y el cuestionario sí siempre va a ser para un día antes o sea, sería hasta el viernes 11:55 de la noche. Seguramente con los otros profesores tienen algo similar, una que otra cosa va a variar, pero en sí siempre es la misma estructura. Es una estructura que la vengo utilizando ya 2 años en contabilidad para los NAC. Ha funcionado bastante bien, así que tengan tranquilidad y confianza, chicos, que todo va a salir bien. Entonces, ahora sí, tengo 2 manos levantadas, por favor, si tienen alguna pregunta, pero por favor de la asignatura de contabilidad, no del proceso del NAC. Eso del proceso del NAC sí es ya tema de la coordinadora. Nosotros como profesores, nuestro rol es enseñarles, darles el conocimiento de cada asignatura que nos toca. Temas ya del NAC propiamente, organización y todo eso de los niveles y etcétera, etcétera, directamente es con la coordinación. Así que Marcelo y luego Carlos. Sí, profe, una pregunta es que sobre las clases que tiene adicionales, ¿sería este mismo link o sería un link diferente? El mismo link, Marcelo, muchas gracias. Sí, es el mismo link. Ajá. Ya, profe, gracias. Ok, Marcelo. Carlos. Inge, buenas tardes. La consulta es, el tema del rebote es diferente en o sea, ¿es importante, digamos, o es de acuerdo a cada docente cómo se establezca el manejo de eso? Ya. En mi caso, bueno, y es un buen punto el que topa el señor Parra. Para la calificación hay 2 componentes. El examen y el resto de calificaciones que son tareas, deberes y cuestionarios. Entonces, este cuestionario de rebote, en mi caso, supongamos que les mando 5 tareas, 5 actividades en clase y 5 cuestionarios, supongamos, ¿no? Les tomo, agarro esas 15 y saco un promedio. Y eso entonces vendría a ser el cuestionario de rebote, parte de ese promedio como tal. Los otros profesores, no sé cómo serán, la verdad, creo que es algo similar, la verdad. Pero recuerden, hay 2 componentes. El examen, que tiene un peso del 40%, y el resto de tareas, talleres, cuestionarios, etcétera, tiene un peso del 60%. Entonces, por ahí va, Diego, no sé si aclaré su duda. Sí, ingeniero, gracias. Ok. ¿Alguien más? Listo, Sí, entonces, profe, dígame, buenas tardes. Una pregunta, señor caso Pulupa, de que dígame. en el caso de que no se pueda asistir a las clases, ¿cómo justificamos la falta con usted? Buen punto. A ver, en este caso, si tienen alguna,
Bueno, primero recuerden, no sé si les dijeron mis colegas, pero las asistencias son obligatorias, ¿no? Ustedes tienen que aprobar con el 75%, con el 80% de asistencia. En caso de que alguien no pueda asistir, tienen que en el SIGE, que es la aplicación que maneja todo esto la universidad, tienen que justificar frente al coordinador del NAC. Suben ahí y automáticamente se justifica. O sea, por ejemplo, supongamos que el señor Pulupa tuvo alguna calamidad y no puedo venir el sábado por trabajo. Normalmente es por trabajo. Si ustedes faltan por trabajo, por favor, certificado de su empresa. El señor Diego Pulupa tuvo que trabajar el sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde y por ende no pudo asistir. Entonces, ese tipo de faltas son justificables automáticamente. Entonces, sube la justificación y de ahí el coordinador del NAC, Anita Tulcán, le justificaría las 3 clases que no pudo asistir. Listo, muchas gracias. Ok, ¿listo? ¿Alguna otra pregunta, señores, señoritas? Vamos ahí. Listo. Ahora sí empecemos clases. Vamos con contabilidad. A ver, esta clase de contabilidad, las próximas 8 semanas, mi objetivo es enseñarle los principales conceptos de la asignatura. Obviamente de aquí no saldrán expertos contables, pero van a salir con el conocimiento básico y necesario para saber qué es la contabilidad y la importancia de la contabilidad en los negocios o en la empresa y en las personas. Yo soy yo soy de la convicción que si una persona se pone un negocio, seguramente muchos de ustedes querrán ponerse un negocio alguna vez, o si ustedes quieren ser gerentes de un negocio o manejar un negocio, necesitan tener conocimientos contables, necesitan saber qué es un activo, un pasivo, un patrimonio, qué es un ingreso, qué es un gasto, la importancia que eso conlleva dentro de un negocio. Entonces, ese es mi objetivo personal, que ustedes vean la parte práctica de esta asignatura, no porque, bueno, en el NAC me enseñan y luego paso y no, sino que realmente yo quiero que de estas 8 semanas se lleven un conocimiento que les sirva para su formación profesional, para su carrera y por ende, y por qué no, si es que alguna vez se ponen un negocio, se acuerden y digan, por ahí me dieron contabilidad y este es un activo y este es una liquidez. Entonces, este es el objetivo principal que yo como profesor tengo cada vez que enseño, no solo esta asignatura, sino las demás. Siempre enseñar todo el conocimiento para que les sirva en su vida personal y profesional. Entonces, como les decía, pueden bajarse la presentación que está aquí y esta es la presentación. Vamos a ver qué es la contabilidad y cómo se aplica a una empresa. Como les decía, la contabilidad es, si ustedes se ponen una empresa, supongamos una empresa constituida, como vamos a ver, la contabilidad es obligatoria. Pero así ustedes se pongan un emprendimiento, un pequeño negocio, y no les obligue las leyes a llevar contabilidad, deben aplicarla para tener una buena salud y control del negocio como tal. La contabilidad, como vamos a ver, es una herramienta que nos permite controlar lo que sucede en nuestros negocios y también en nuestras casas, en nuestros hogares, llevar un registro correcto de activos, pasivos. A ver, activos son los bienes, ¿no? Casas, carros, autos, departamentos, oficinas, el dinero, las computadoras, los escritorios, etc. Los pasivos son las deudas. Entonces, nosotros debemos saber como empresa o como familia cuáles son nuestros pasivos, cuáles son las deudas, cuál es nuestro patrimonio, nuestros ingresos, tener claro los ingresos que genera mi negocio y los gastos que también el que incurre en mi negocio para que pueda funcionar. ¿Cuáles son los típicos gastos de un negocio? El arriendo del local, el sueldo de mis trabajadores, los servicios básicos, el tema de la guardianía, el internet que yo ocupo para que funcione, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy importante que ustedes sepan cómo esta herramienta, cómo la contabilidad permite llevar un registro y un control de todo esto. Pero primero vamos a hablar de qué es la empresa, acá hablando ya del Ecuador, y también vamos a ver los aspectos generales de la contabilidad. Vamos con el primer ítem, que es una empresa. Como tal, una empresa se puede decir que es un ente económico cuyo esfuerzo se orienta a ofrecer productos y servicios. Como ustedes saben, aquí hay empresas grandes, como por ejemplo Movistar, que lo que ofrece son servicios telefónicos como tal, servicios de telefonía.
Claro, igual, o empresas que también venden bienes, como por ejemplo Supermaxi, que vende los productos ahí en los supermercados. Pero no solo las empresas como esas pueden hacerlo, ¿no? También las personas, nosotros podemos dar servicios, ¿por qué no? Por ejemplo, ustedes son informáticos, cuando desarrollan un software, a no ser, o sea, ojo, ustedes pueden estar trabajando bajo relación de dependencia, eso es una cosa, pero ustedes también como profesionales pueden dar un servicio profesional y con eso generan, ofrecen un servicio, por ejemplo, de desarrollo de software o de mantenimiento de computadoras o de instalación de redes. Entonces viene a ser un servicio y por ende hay que ser muy importante que no solo empresas generan bienes o servicios, sino también las personas. Y esto producirá renta. En el mundo contable, cuando ustedes escuchen renta, quiere decir ingresos. Por eso el famoso impuesto a la renta, perdón, significa impuesto a los ingresos. O sea, la renta viene a ser ingresos. Que beneficia al Estado y a la sociedad, al empresario, al Estado y a la sociedad en general. Obviamente, un empresario, ¿por qué ustedes se pondrían un negocio? Para generar ingresos. Es así de simple. A no ser que quieran ponerse una ONG, que está muy bien, ojo, pero claro, una ONG sin fines de lucro, pero cuando ustedes se ponen un negocio, por ejemplo, alguna startup con algún software innovador, o una empresa para dar desarrollo de software, o una empresa para vender computadoras como Computron, o una empresa para que se desarrollo de software, ya lo mencioné, pero ustedes cuando se ponen una empresa o un negocio es para generar ingresos como empresarios. Al Estado, ¿por qué? Porque generamos impuestos y a la sociedad en general, porque en teoría, bueno, no digo en teoría, los impuestos que generamos van para tener una mejor vida a nivel social, escuelas, carreteras, vías, etc. Entonces, de eso se trata todo este tema de una empresa, como la empresa, también otra parte que una empresa es que genere empleos, ¿no? Que genere plazas de empleo. Tenemos empresas según su tamaño, grandes, pequeñas, medianas, pero a veces, ¿cómo yo determino una empresa que es grande? ¿Cómo determino que una empresa es pequeña? Una empresa grande puede ser que tenga 5,000 empleados y una empresa pequeña unos 5 trabajadores. Una empresa grande tendrá muchos edificios, mientras que una empresa pequeña tal vez una oficina pequeña arrendando. El nivel de facturación, empresas grandes como Movistar facturarán millones de dólares, mientras que un negocio pequeño posiblemente 3,000, 4,000 al mes. Entonces, de eso se determina el tamaño de la empresa, el número de trabajadores, la cantidad de activos y la facturación. También tenemos las actividades las empresas que producen bienes o servicios, también locales, regionales, nacionales y multinacionales. Digamos local aquí en Quito. Perdón, regional, estoy Quito, Tulcán e Ibarra, región norte. Nacional, como Pichincha, que tiene agencias a nivel nacional. Y multinacional, ya cuando me expando en otros países. También tenemos que van en distintos sectores económicos, explotación de recursos naturales, bienes manufacturados, producción de servicios sin ánimos de lucro, que son las ONGs. Puede ser pública, mixta o privada. Pública obviamente saben que es del Estado, privada es cuando es capital de personas naturales privadas y mixta es una combinación de los dos. Tenemos algunos ejemplos en el país, como por ejemplo Banco del Pacífico, la CFN, que también tiene algo de capital, CNT, que también son capital público y privado. Y también tenemos ya la formación jurídica, empresarios individuales o autónomos, en donde calzan personas. Seguramente algunos de ustedes son acá que tienen su pequeño negocio. En mi caso también yo tengo un par de negocios, que soy como un empresario individual o autónomo. Las sociedades, las compañías limitadas, las anónimas y la comunidad de bienes que explico aquí a continuación. ¿Qué tipos de empresas existen en el Ecuador? La Superintendencia de Compañías es el ente que regula todo este tema de las empresas aquí en el Ecuador. También tenemos la Superintendencia de Bancos, que bueno, esos ya son nichos muy puntuales. Pero según la Superintendencia hay 5 tipos de empresas. Las de nombre colectivo, en comandita simple y dividida por acciones,
que una persona me decía que esto es muy usado por familias, por ejemplo. El de nombre colectivo es como que si se reúnen 5 personas, hay que ponerle el nombre de las 5 personas a la empresa. Nunca he visto una empresa de esas, les soy muy honesta, pero debe haber. Las compañías limitadas y las sociedades anónimas, que son las más conocidas, y las de economía mixta, que tienen capital público y privado. Las más usadas en el Ecuador, ustedes han de haber escuchado las compañías limitadas y las sociedades anónimas. Entonces, las SA y las CLTDA. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Principalmente es que la una tiene de 2 a 15 socios. O sea, mínimo 2 y 15 socios. Quiere decir que, por ejemplo, Marcelo, Carlos y Diego se ponen su empresa de desarrollo de software. ¿Ok? Entonces, pueden hacer una compañía limitada, una sociedad anónima. Les convendría la compañía limitada. ¿Por qué? Porque con eso solo necesitan, con 3 socios ya entran. Y necesitan un capital de $400. En cambio, en una sociedad anónima, supongamos que las 34 personas que están en este curso deciden ponerse una empresa, entre todos ustedes, se hacen buenos amigos y dicen, lancemos nuestro negocio, nuestra empresa de informática. Entonces, ahí tendrían que de ley ser sociedad anónima porque ya pasan los 15 y necesitan $800 de capital. Entonces, esa es la principal diferencia. Las dos funcionan prácticamente de la misma manera porque tienen el tema de acciones, ¿sí? Acciones o participaciones, que viene a ser prácticamente lo mismo. Y las dos tienen junta general de socios o accionistas, el gerente general y un presidente. O sea, realmente la principal diferencia radica en los dos primeros puntos, la cantidad de socios y el capital. Como ustedes ven, y ya vamos a hablar de otra más adicional. Señor Parra, le veo la mano levantada. Sí, Inge, quería consultarle, ¿y la sociedad civil comercial, que me parece que he escuchado también? Sí, eso no se la considera como una empresa. Yo la verdad he escuchado, y le soy muy franco, yo le puedo responder la próxima semana, me apunto, pero estas sociedades civiles incluso creo que no pasan ni por la superintendencia de compañías. Sociedades civiles, me dijo, ¿no? Sociedades civiles. Entonces, es como que tienen otro tratamiento. Miren, ahí dice, han determinado compromiso con la sociedad. No, ¿qué es una sociedad civil? Pueden ser, aquí está, miren, por ejemplo, instituciones de beneficencia, la Cruz Roja, clubes deportivos y locales. Pero sí, a la final siento como que no son con ánimos de lucro, porque la Cruz Roja no es como con ánimo de lucro, ni el tema de aunque es raro que un club deportivo, yo al menos si me pongo un club deportivo es para lucrar, ¿no? Como el Independiente del Valle, que es un negocio. Pero claro, acá dice, son públicas o privadas, nace en el momento mismo que la firma de un contrato. Exacto, eso había escuchado, que es más como un contrato frente a un notario, pero no pasa por el tema de la superintendencia de compañías. Entonces es como otro tipo, otro manejo como tal. Y la parte contable, les soy muy honesto, no sé si es que sean obligados a llevar contabilidad. Sí, aquí dice, algunas virtudes de la sociedad civil no requieren presentación ante el registro mercantil. Sí, exacto, miren. Aquí está justo lo que les decía. No necesitan, el registro mercantil, entre muchas de las cosas que hace esto, es donde ustedes registran al gerente general. No necesitan capital inicial y son adscritos al Código Civil, no a la Superintendencia de Compañías. Que sencilla burocráticamente y más fácil, aspiran al mejoramiento, miren, aspecto de la sociedad, y no están obligadas a hacer públicas sus cuentas. Eso quiere decir, claro, que medio extraño, ¿no? Sería que cuando ustedes tienen una empresa, una sociedad anónima y una compañía limitada, ustedes tienen que reportar al SRI y después toda esa información es pública. Entonces, entendería que ni siquiera reportan al SRI. Suelen considerarse menos sólidas, claro. Si sus ganancias son elevadas, el pago de los impuestos será personal por cada miembro y será mucho más elevado que tratarse de una sociedad mercantil. Entonces, por lo que veo es que esto afecta más a las personas. Sí, yo la verdad, esto de la sociedad civil no lo he manejado mucho, no he estado involucrado nunca con esto.
Sin embargo, sería un buen punto como para discutirlo y mandar una tarea, no mentir. Entonces, pero esto es lo que yo puedo indicar. Es como que no está suscrita a la superintendencia de compañías, no reportan por lo que veo sus cuentas, entendería que ni siquiera al SRI, y más es como que va a las personas como la empresa, más que a la empresa. ¿A qué se refiere? En una empresa, supongamos, Movistar, ¿ok? Ahí están los accionistas, pero realmente Movistar es un ente jurídico que es el que reporta al SRI y en donde el fisco se enfoca. Entonces acá entiendo que más el fisco en estas sociedades civiles se enfocan más a las personas como tal, que funcionan con esta sociedad civil. Muy buen punto, yo no estaba involucrado nunca. ¿Cómo se crea una sociedad anónima, Iván? Es súper fácil, eso es directamente en la superintendencia de compañías. Cuando tú viste los requisitos, hay una parte en donde necesitas notarizar un documento. Es creo que la única parte engorrosa y fea del proceso, pero ya solo notarizas. Pero hay otra más. Déjame termino esto y de ahí verás cuál es la que te conviene, Iván. Hay otra que se llama las sociedades, las SAS, las sociedades de acciones simplificadas. ¿Ya? Esta nació en el 2020 en teoría, para agilizar el proceso y hacerlo más rápido. Por eso dice acá, reducir costos y hacerlo mucho más rápido. ¿Cuáles son las ventajas de estas famosas SAS? Es de que es un documento constitutivo, es un contrato privado que no necesita ser notarizado. En cambio, las otras, aquí sí necesitas notarizar y tienes que sacar una escritura notarizada. Pero no es nada del otro mundo. Una persona me cobraba $100 por hacerme una empresa, que es súper fácil. Aquí ya no necesitas dos socios, lo puedes sacar tú directamente. Tú como Iván Poveda puedes ir a abrir una SAS y es una empresa. El plazo de duración es indeterminado y no necesitas capital. Pese a que para mí $400 y $800 es un capital súper bajo, acá ya no necesitas capital. Es como que tú puedes ir, te piden los documentos. En la SAS, a mí mi contador me decía, bueno, yo tengo un contador que me ayuda con muchas cosas. Me decía, créese una SAS porque yo ya tengo un negocio, me está yendo bien, tengo casi 30 personas, pero yo lo hago bajo persona natural. No me he creado ninguna empresa. Y ahí viene un consejo ya de la experiencia. Cuando ustedes se crean una empresa, como por ejemplo el señor Poveda dice, quiero crearme una empresa, cuando se crean una empresa para iniciar un negocio, de cajón se ganan un montón de obligaciones. ¿En qué sentido? De que primero la SAS, la compañía limitada o la sociedad anónima, es obligada a llevar contabilidad. Entonces ya de entrada necesitan tener un contador. Es obligada a reportar estados financieros. Entonces necesitan igual el contador, como les decía. El SRI les empieza a pedir varios anexos, como por ejemplo el anexo transaccional, es en donde reportan todos sus ingresos y gastos. Empiezan a pedirle los anexos del impuesto a la renta, de las retenciones que hacen, se hacen agentes de retención, o sea, se ganan, tienen que registrar al gerente general en el registro mercantil, y todo eso es plata, todo eso es plata, todo. Entonces, ¿cuál es mi sano consejo? Si van a ponerse un negocio, empiecen como persona natural, que ustedes pueden hacer todo, absolutamente todo. Y cuando vean que el negocio funciona y sirve, se lanzan una empresa, que sí tiene sus beneficios también, más que todo tributarios. Sí, tributariamente es mucho mejor ponerse un negocio, porque como persona natural, claro, es todo el impuesto va a la persona, en cambio cuando tienen una empresa, ustedes tienen los ingresos, los gastos y al final pueden declarar sobre el tema de la utilidad, muchas cosas. Entonces, esos son los pros y sus contras, ¿no? De tener como persona natural o lanzarse como personas jurídicas. Pero realmente abrir el proceso es súper fácil. Ingrésese a la superintendencia de compañías y ahí abre. Pero lo que le piden es esto, nada más, tener 2 socios, los documentos de los socios, aportar el dinero en una cuenta y de ahí va haciendo el trámite. Hay un documento que sí necesitan notarizar, pero una SAS, esta de acá, es como que casi tan fácil como abrir el RUC, que viene a continuación. Entonces, eso para un poco como consejo. De aquí ya viene el RUC.
que es básicamente el registro único de contribuyentes. Como ustedes sabrán, si ustedes se crean una de estas empresas, automáticamente se les crea un RUC. Pero si ustedes como personas naturales quieren ejercer alguna actividad económica, servicios profesionales, etcétera, tienen que ir con su sede al SRI y automáticamente le abren el RUC con el código 001 adicional. Es un proceso extremadamente rápido. Y de ahí tendrán que declarar mensualmente o semestralmente según el régimen al que caigan. Entonces, siempre el RUC empieza con su cédula y termina en 001. Cuando esa empresa le crean un nuevo RUC, porque la empresa viene a ser una persona jurídica que empieza con el código de la provincia, el 9 que empieza con, que quiere decir que es una empresa privada, y me parece que aquí también empresas públicas tienen otro dígito, de ahí viene una secuencia de dígitos y el 001. Entonces, cuando ustedes tienen RUC, pueden emitir facturas y por ende dedicarse a una actividad comercial. Por eso, no es que yo, por ejemplo, yo como César Minuez, ahora sí me voy y le doy un servicio a la Universidad de Israel. No, la Universidad de Israel, ¿qué me va a decir? Señor Minueza, si quiere que le pague, hágame la factura como docencia. Si no, no me pagan. Así de simple. Entonces, yo para tener facturas tengo mi RUC y de ahí le presento a la universidad, porque, bueno, yo no tengo relación de dependencia con la universidad, sino trabajo por horas como docente los sábados. Y de ahí simplemente me pagan presentando mi factura. Entonces, esa es la importancia del RUC y con esto obviamente ya el SRI nos controla. Señor Pacheco. ¿Cómo está, Inge? Buenas tardes. Mi consulta es con referente a las SAS. ¿Implica algo de que tal vez me pueda poner un negocio? ¿Existe algún monto que tal vez sea de unos 20,000, 30,000 dólares, como un ejemplo de que, o sea, me califique de que sí puedo hacerlo o no? ¿O eso no tiene nada que ver? No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Usted va y le van a decir, ok, señor Pacheco, ¿a qué se va a dedicar su negocio? Nada más, la actividad que va a hacer. Punto. Nada más le van a pedir sus datos y etcétera, etcétera. Pero así aparente ser fácil hacerse una SAS. Tiene las mismas obligaciones que una compañía limitada y que una sociedad anónima. Las mismas obligaciones. Tema de registro mercantil, la contabilidad, temas con el SRI, es igualito. Pero, y de ahí, claro, obviamente puede facturar $1,000,000, si es que ya vámonos con siendo optimistas, o como facturar 5,000 al año. Eso ya no implica, porque usted ya es obligado a llevar contabilidad, obligado de entrada. Ok, gracias. Ya. Ahora, ¿qué nació este año? Que fue algo con el que empezó también el gobierno, fue el régimen RIMPE. ¿Sí? El RIMPE es un régimen simplificado para emprendedores y negocios populares. Fue bueno, pero causó mucha confusión. Es bueno, perdón, pero causó mucha confusión al inicio. Entonces, antes habían regímenes como el RICE y otros que estábamos en el microempresas. Yo, por ejemplo, estaba calificado como microempresa. Entonces, agarraron estos dos regímenes que estaban vigentes el año pasado y sacaron el régimen RIMPE. Actualmente, ¿cómo son? El RIMPE, negocios populares, son personas naturales, ¿sí? Que trabajan, tienen brutos de hasta $20,000, con ingresos brutos hasta $20,000, ¿ok? Ese es el régimen RIMPE y ya vamos a ver cuáles son, como decir, los beneficios que tienen estos RIMPE negocios populares. Y el RIMPE emprendedores son personas naturales y jurídicas que vendrían a ser estos SAS, las compañías limitadas y las sociedades anónimas. Son personas naturales y jurídicas con ingresos hasta 300,000, o sea, entre 20,000 y 300,000 dólares. O sea, si yo soy una persona, supongamos que yo empiezo con $1,000 al mes, facturando, entraría en RIMPE negocios populares. ¿Por qué? Porque 1,000 por 12 son 12,000. Entonces, me quedo en negocio popular. Pero si luego crezco y me va bien en mi negocio y facturo 4,000 al mes o 5,000 al mes, ya serían 60,000 anuales. Entonces ya me tocaría irme al RIMPE emprendedor. ¿Ok? ¿Y qué saco siendo negocio popular o emprendedor? Primero,
¿Cuáles son los que no son actividades sujetas a RIMPE? Esto es muy importante, porque no todos caemos en RIMPE. Entonces, todo es RIMPE excepto esto. Por ejemplo, actividades relacionadas con la construcción. No entran en el régimen RIMPE. Servicios profesionales. Por ejemplo, si alguno de ustedes factura por sus servicios profesionales de desarrollo de software, mantenimiento, etcétera, pero son servicios profesionales, no entran en régimen RIMPE, no entran como tal. Entonces, también tenemos los de transporte, actividades agropecuarias, comercializadoras de combustible, los trabajadores bajo relación de dependencia. Si es que alguien aquí está trabajando para una empresa y está enrolado, no pasa a ser régimen RIMPE, no tiene nada que ver porque ustedes son bajo relación de dependencia. Renta de capitales, que son casas de valores, regímenes especiales como el de los artesanos, que tiene algunos beneficios tributarios, inversión extranjera directa y actividades de asociación pública-privada, los hidrocarburos, minería, petroquímica, laboratorios médicos, el tema de los bancos, las farmacéuticas, los seguros de economía popular y solidaria. Y las cooperativas serían acá. Entonces, si ustedes están en alguna actividad y está en este listado, serían RIMPE. Si están en este listado, no están sujetas a RIMPE. Entonces, analicen si tienen algún negocio. Por ejemplo, un restaurante es RIMPE. Un banco no es RIMPE porque está en este listado. Servicios profesionales no son RIMPE. Asimismo, también el tema si tengo una lavadora de autos es RIMPE porque no está en este listado. Y es importante identificar, ¿por qué? Porque los RIMPE negocios populares, ojo, no declaran IVA, perdón, no declaran impuesto a la renta. O sea, ellos no tienen que todo el año ver cuáles fueron sus ingresos, sino que el gobierno dijo, ok, si usted es un negocio popular y está en el régimen RIMPE, solo págueme $60 al año y queda libre, no tiene nada que hacer. Entonces, es bueno porque ya vamos a ver cuánto pagan los RIMPE emprendedores. Y esto también es bueno porque no graban IVA. O sea, las facturas de los RIMPE negocios populares no tienen IVA. O sea, simplemente agarran y ponen los $500 sin IVA y eso es lo que facturan los RIMPE negocios populares. Y por otro lado, los RIMPE emprendedores, en cambio, a ellos sí tienen que facturar el impuesto a la renta sobre los ingresos brutos según esta tabla progresiva. Y eso es algo negativo, ¿por qué? Porque puede ser que mi ingreso, que mi negocio no sea rentable. ¿Qué quiere decir eso? Puede ser que esté vendiendo $200,000, pero gasto 210. Entonces, mi negocio está a pérdida. Pero aún así, el gobierno me dice, ok, guaguito, pero como tú facturaste $200,000, tienes que pagarme esto de impuesto a la renta. Entonces, eso es un poquito la parte negativa de estos RIMPE emprendedores. En cambio, si fuera una empresa constituida como una SAS y todo eso, el impuesto a la renta es básicamente sobre la utilidad. En teoría, no debería pagar el impuesto a la renta, igual me cobran un anticipo, pero después puedo hacer el reclamo. O sea, puedo decir, oye, tú me cobraste impuesto a la renta, pero mi negocio estaba a pérdida, así que quiero que me devuelvas la plata. Hay como hacer un trámite, pero no es un trámite nada sencillo. A mí me tocó contratar una persona para que me ayude porque me ponían trabas de todo. Y entonces conocí una persona, me la refirieron y él me dijo, mira César, yo te ayudo a que te devuelvan el impuesto a la renta mal cobrado, pero me quedo con el 15% de lo que recupere. Y yo le dije, bueno, o sea, a cero, llévate el 15%. Yo ya daba por perdido el dinero del impuesto a la renta. Y acá sí toca declarar el IVA mensual. O sea, aquí sí, por ejemplo, si yo fuera negocio popular, facturaría $500 y punto. Pero si soy RIMPE emprendedor, tendría que facturar $500 más IVA, lo que obviamente encarece mi producto frente a otro negocio, digámosle, negocio popular. Ya es más caro, porque al final el IVA encarece mi producto o servicio. Entonces, aquí tengo 3 personas levantadas la mano, señor Larrea, Calero y luego Brian Ortiz, perdón. Señor Larrea, diga.
Sí, profe, una consulta. Entonces, dice que todas las personas que tengan un negocio pequeño tienen que derecho a pagarle un $60 por impuesto. Al año, sí. Claro, Ajá. pero ¿cómo se dan cuenta las personas que tienen que pagar eso? ¿O qué? No, es que eso está en la información del SRI. Recuerden que el desconocimiento de la ley no nos absume de nuestras obligaciones. Y esto está en la ley. Entonces, si usted va al SRI, si en el SRI le han de haber dicho, señor, o más o menos, o sea, para no hacerse problema, si ese negocio pequeño sabe que factura menos de 20,000 al año, vaya nomás y pague al SRI los $60. Sí, si no, Siempre y cuando facture. Si no factura, no pasa nada. claro, si no factura, ahí sí no necesita pagar nada. Profe, esa es mi pregunta. Sí, sí, Marcelo. Ajá. ¿Listo? Alexander. Señor Calero. Ahí Sí, está. listo. Ok. Dije buenas tardes. Una consulta. Yo antes tenía RICE, pero de igual manera ahora soy régimen popular. Ajá. Pero últimamente ya no estoy utilizando, es decir, ya no estoy facturando, ya no estoy gastando mis servicios que tenía antes. Y Ya, ya. de igual manera tengo que pagar los $60 al año. Sí, si es que usted no suspendió el RUC, le toca pagar. Así no facture. Por Ajá. ejemplo, ¿y cada qué tiempo tengo que pagar? Por ejemplo, Es ahorita una cuándo, vez al año. Es una vez al año. Ajá. pero por ejemplo, ahorita yo ya debería pagar este año. A ver, vamos a ver. Hay un cronograma. Cronograma, pago, impuesto a la renta, 2022. Entonces, usted habría que tener periodo de cronograma mensuales. Entonces, esto es de Perú. Perdón, déjenme abrir aquí. Cronograma, pago, impuesto a la renta. Entonces, ¿cuándo debo pagar el impuesto a la renta? Por aquí debe estar, aquí. Entonces, ahí siempre hay un cronograma que se basa de acuerdo a su último dígito. Entonces, hasta esa fecha, tiene que pagar el impuesto a la renta. Tipo de contribuyente, persona natural. A ver cómo está impuesto a la renta. Y de ahí le dice año 2022 y ya tendría que haber pagado el impuesto a la renta por lo que veo. No me sale, pero había una tablita, no sé por qué no me está saliendo. Pero hay un cronograma, no me sé de memoria cuándo debería pagar. Veamos si es que aquí sale el calendario. No me sale. Sí, pero de ley ya le tenía que haber pagado usted. Si tenía el pago de impuesto a la renta, si tenía el RUC abierto, de ley tiene que pagar el impuesto a la renta. Ya, y hay otra consulta acerca la facturación. ¿Los que somos como Rimpia Popular debemos ya facturar electrónicamente o todavía podemos hacer con notas de venta? Perdón. Todavía pueden hacer con notas de venta. La facturación electrónica ya es obligatorio para los emprendedores. Ok. Sí, sí. En algún lado está, no encuentro. Me voy a apuntar y yo la próxima semana ya le tengo lista el cronograma de pago del impuesto a la renta. Listo, muchísimas gracias. ¿Ok? Inge, muy buenas tardes. Yo recién acabé de sacar un RUC por el tema de sacar este de tecnología media económica en Incomex y en Tecnomega. Tengo que haber declarado ya, porque creo que estoy con el RIMP, algo así. Eso no entiendo muy bien. Ya, déjeme, primero es que hay algunas personas que la mano levantada. Déjeme y de ahí le doy. Levante la mano y le doy después la palabra. Porque lo tengo, el señor Calero ya preguntó. Me queda el señor Ortiz Parra y levante la mano y de ahí sigue usted. Señor Ortiz. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Tenía una consulta. En el caso mío, bueno, es un caso personal. Yo tenía lo que es el tema del régimen RIMPE que lo abrí en el mes de enero, pero en la empresa en la que estoy trabajando ya pasé al tema de dependencia. Entonces, no sé si eso tal vez me genere algún problema porque yo aún tengo el tema del RIMPE. Recientemente declaré y realicé el pago, pero aún tengo abierto, no he tenido el tiempo de poder cerrar la facturación. Entonces, tal vez me genere algún problema por lo que ya en este momento me encuentro en dependencia. No le genera un problema, sino que lo que va a pasar es de que el próximo año, en el 2023,
a usted como trabajador le van a descontar el impuesto a la renta directamente en su trabajo. Pero asimismo, como usted tiene el RIMPE, tiene el RUC abierto, le va a tocar declarar también el impuesto a la renta como profesional, digámosle así. Entonces, debe estar atento el próximo año por el mes de marzo. Así declare en cero, porque eso me pasó a mí. Porque me decía, usted tiene una deuda con el SRI o tenía un incumplimiento. Entonces yo fui y les dije, oiga, pero yo soy empleado, yo no necesito, yo no tengo que declarar nada. Me dice, pero es que usted tenía RUC abierto, entonces tenía que haberlo cerrado, pero igual como tuvo abierto unos meses ese año, tiene que declarar con su RUC, porque claro, ellos dicen capaz que usted, con que una factura haya hecho en el año, ya le toca declarar el impuesto a la renta el próximo año, perdón. Ah, ya, listo. Muchas gracias, profe. Ya, ¿está bien? Señor Parra, Sí, Inge, no sé si de pronto me permite, porque yo conozco un poquito del tema, a ver. aclarar algo a los compañeros que preguntaban. El tema de cuándo es el pago, pues siendo que es un régimen que se hizo desde este año, el pago del impuesto a la renta tendrían que hacerlo en el 2023. Las personas naturales sería en marzo, de acuerdo a su 9º dígito de la cédula, y las sociedades van en abril. Si es que tienen abierto todavía su RUC, tienen que obviamente cancelarlo si ya no van a utilizarlo, porque si no les toca pagar por fuerza siempre que estén en el RIMPE. Y sobre el tema de la facturación electrónica, mientras no necesiten emitir una factura, pues deben seguir utilizando notas de venta. Pero si ya necesitan utilizar, emitir una factura, por ejemplo, le cuento el caso de mi hermana, ella, por un lado, fue declarado RIMPE por que vende unos artículos, pero por el otro lado, ella arrienda. Entonces, por ese arrendamiento, el arrendamiento no consta como una actividad RIMPE, entonces tiene un régimen mixto, en donde es RIMPE y régimen general. Entonces, ella tiene que emitir una factura. Por esa sola factura, ella le toca sacar ya el token para la emisión de la factura electrónica desde noviembre. Desde noviembre. Eso es para los compañeros que Sí, pero recordemos que hay... Muchas gracias, señor Parra, por su aporte, muy valioso. Entonces, lo que dice el señor Parra es verdad, como personas naturales declaramos el impuesto a la renta, el pago en marzo, como les decía, en base al dígito, al último dígito, les va a tocar un día hasta un día específico. Y el tema del facturador electrónico es obligatorio para los negocios populares, no lo es, pero para los emprendedores ya es obligatorio desde noviembre. Así sea por una factura. Entonces él decía, mi hermana no está, tiene un régimen mixto. Es porque, claro, yo también, por ejemplo, yo doy servicios profesionales, ¿ya? Que no sería RIMPE, no es RIMPE, pero a la vez yo doy un servicio de limpieza. Doy servicios de limpieza para hogares. Y ese sí es una actividad RIMPE. Y por esa actividad a mí me cae en RIMPE, RIMPE Emprendedor, y por ende ya me obliga a sacar facturación electrónica. Pero aunque no lo crean, yo ya hago desde el 2018 facturador electrónico como persona. Es lo más sano. Ustedes como un informático van a ver que es súper fácil hacer esto de la facturación electrónica. Entonces, ya es obligatorio para los emprendedores. Para los negocios populares no lo es. Por eso es muy importante que ustedes identifiquen en cuál régimen caen. Si son RIMPE negocios populares o RIMPE emprendedores, porque revisen el catastro. Eso creo que para sacarnos de dudas, vayan y revisen el catastro. Catastro SRI. Y aquí vean si es que ustedes, si alguno de ustedes tiene el RUC. Aquí está el RICE, no, este es el RIMPE, aquí está. Listado referencial del régimen RIMPE. Entonces, aquí ustedes ya pueden ver si es que su RUC están ustedes categorizados como emprendedores o negocios populares. Miren, aquí se va a caer un listado enorme. Entonces, ya con eso ustedes se salen de dudas si es que están metidos en el régimen RIMPE o negocios populares. Veamos si es que esto es lo que causó mucho caos al inicio, no saber si soy emprendedor o negocio popular. Miren, entonces, aquí está. Si se ven, régimen RIMPE, vamos a ver si es que aparezco. ¿Alguien quiere dar su número de cédula o RUC? A ver si está aquí.
¿Quién se anima? Yo estaba ahí, profe, le doy el número de cédula. A ver, listo, Es número de cédula. 17 Ya, 24 ok, 02 ok. 64 38. Perdón, no le escuché. 02 64 38. 6438. No lo encuentro. 17 24 02 6438. Qué raro, no lo Ajá. encontró. No sé si me bajé algo. Falta el 001, creo. Ah, faltó el 0, pero no, sería. Ahí estoy yo, por ejemplo. No soy negocio popular y por ende caigo yo como régimen emprendedor. Entonces vayan al catastro y con eso se salen de dudas, pero los que son negocios populares no necesitan todavía la facturación electrónica, pero los emprendedores sí. Señor Alvear y luego señor Holguín. Dije, ya quedó todo de acuerdo. Ok, listo. Sí, Señor sí. Holguín. Sí, ingeniero, ahí con la malla que ya voy a descargar en la Ok, base de datos. listo. No, muy buenas sus preguntas, señores. Listo, entonces, un poquito, bueno, vamos a ir a qué es la contabilidad, ya para ir finalizando y correr lista, por favor, nos irán antes de correr la lista. La contabilidad, bueno, personalmente les voy a dar mi concepto, ¿no? Ustedes pueden leer estos conceptos acá, pero la contabilidad yo le veo como algunos le catalogan como ciencia, yo como herramienta, como parte de la ciencia administrativa, que lo que nos permite es registrar todo lo que sucede en la empresa. La contabilidad es la que lleva el registro de todo, ingresos, gastos, activos, pasivos. ¿Para qué? ¿Para qué yo registro todo eso? Para controlar. Por ejemplo, ustedes tienen que controlar los gastos en su negocio. También deben controlar los ingresos que están generando. Controlan sus deudas, controlan sus activos. Entonces, les permite primero controlar, luego analizar. Con la contabilidad yo analizo qué pasa en mi negocio, qué pasa si mis ventas están cayendo. Contablemente me va a decir, oye César, tus ventas este mes fueron 5,000, este mes fueron 4,000. Entonces yo digo, algo está pasando, tengo que revertir esa mala situación. También, por ejemplo, si mis gastos de un momento a otro empiezan a incrementar, empiezo también a analizar y tomo decisiones. Entonces, me permite registrar, controlar, analizar, porque yo analizo los datos y tomo decisiones. Si mi negocio está incrementando los gastos, tomo la decisión de controlar los gastos. Si mi negocio está bajando en ventas, tomo la decisión de hacer una estrategia de ventas para mejorar. Pero toda esa información solo la contabilidad me puede dar. Si yo no llevo registros contables de mi negocio, ¿cómo yo sé que mi negocio está pérdida o está ganando? ¿Cómo lo sé? Puede ser que yo tenga, aunque sea un registro manual, pero la contabilidad nos da el dato exacto, nos da exactamente qué tan rentables somos, cuánto debemos, y más que todo, más adelante se ven temas de liquidez. Recuerden que esta palabra es súper importante. Justo estaba escuchándole a una persona que decía que la mayoría de negocios no quiebran por rentabilidad, pierden por liquidez, quiebran por liquidez. Y la liquidez ya vamos a dar ejemplos, no ahora, sino la próxima clase, es cuánto dinero tengo. Entonces recuerden, la contabilidad nos permite registrar, controlar, analizar y tomar decisiones sobre lo que está sucediendo en nuestro negocio. O sea, controlar todo lo que sucede, los ingresos y gastos. Como les decía, las funciones de la contabilidad es controlar e informar, pero yo doy un poco más allá, también nos permite analizar y tomar decisiones. Y acá tenemos los elementos básicos que conforme avancemos en clases, los vamos a profundizar, que es un activo, un pasivo, un patrimonio, un ingreso, un gasto. Ok, señor Holguín, no sé si sigue la mano levantada o señor Larrea. No sé si... Sí, profe, dígame. tengo una pregunta, profe. Ajá. Usted está indicando que los activos, el SRI nos revisa todos, nosotros son activos, lo que tenemos como activos, por ejemplo, un vehículo, y ellos nos revisan y tenemos que pagar, ¿no? Mi pregunta es que yo tuve un vehículo, una moto, y el percance, yo tuve un asalto y me robaron, pues yo le di de baja. ¿Cómo yo puedo revisar si ya no me sigue apareciendo ese activo en mi RUC? Ya. A ver, vamos por partes. Una, cuando usted es empresa, vamos porque el caso del señor Larrea es puntual, pero muy válido.
Cuando usted es una empresa, sociedad anónima o compañía limitada, el SRI les va a preguntar cuáles son tus activos. O sea, cuánto tienes en bancos, cuánto tienes en vehículos, cuánto tienes en oficinas, en edificios, en terrenos. Todos esos activos debemos reportar obligatoriamente cuando somos empresa. Si no nos pregunta la marca y todo, pero nos pregunta, por ejemplo, cuánto tienes en la cuenta de autos, que ya vamos a ver la próxima semana. Entonces, hay algunos impuestos que son basados en los activos. Ahora, el caso del señor Larrea es como persona, también como personas, al menos en lo que son vehículos, por el tema de la matriculación vehicular. El SRI sabe qué vehículos tenemos, pero ¿por qué? Con el fin de cobrarnos los impuestos. Entonces, ahí lo que usted tendría que haber hecho es primero presentar la denuncia, que creo que ya lo hizo, frente a un notario, y de ahí seguramente hay cuando usted se ingresa al SRI, permítanme, ya. Cuando usted ingresa al SRI, aquí sabe salir valores pendientes. Acá está primero, valores por pagar. Está de que vea si es que tiene algún valor pendiente. Pero cuando usted ingresa al SRI... Sí tenía, y ya yo todo eso, yo introduje y hice toda la maniobra para cancelar, para bloquear, mejor dicho. Sí. Pero ¿cómo puedo revisar si ya está bloqueado o no? Eso. Aquí le sale. Aquí le sale. Ya le. Aquí le sale valor por pagar tanto. Si no le sale es porque ya le dieron de baja. Ya, ok, pero ya, Sí, muchas gracias. en el SRI. Claro, a mí me salía, por ejemplo, el valor de mi vehículo. Me decía, usted debe pagar este valor por el vehículo. Entonces, ya después. Pero claro, hay otros impuestos, el tema de los patrimonios, las casas. Es un tema bastante extenso todo esto de los impuestos. Pero, bueno, espero haber resuelto esa duda. Ok, entonces, por favor, no se olviden de hacer la tarea. Hasta ahí sería la clase de hoy. Denme unos minutitos para correr lista. ¿Sí? Denme unos minutitos para correr lista. Ustedes son de informática, asistencia. Si es que ustedes no están en el listado, por favor, no se preocupen. Ya después se irá solucionando conforme avancen las clases. Entonces, vamos ahí. Está prendido el micrófono. Listo. Listo, ya lo silenciamos. Ok. Atienden a la lista, por favor, señores, señoritas. Edison Alulema. Presente, ingeniero. Ok. Carlos Alvear. Presente, ingeniero. Rosa Anguaya. Presente. Ok. Alexander Calero. Presente. Edison Chamorro. Presente, ingeniero. Listo. Dayana Lisbeth Chávez. Presente, Inge. Listo. Claudio Criollo. Presente, Inge. Kevin Curay. Presente. Fabián Egas. Señor Egas. Jorge Herrera. Presente. Jorge Holguín. Presente, ingeniero. Ok. Patricia Hurtado. Presente, ingeniero. Ok. Willer Larrea. Willer Marcelo. Presente, profe. Está bien. Steven Ledesma. Presente, profe. Luis Lema. Presente. Mauricio León. Presente, profe. Miguel Lor. Señor Lor. Jonathan Maiza. Presente. Presente, Inge. Lord. Lor, ok. José Molina. Presente, profe. Ariel Muñoz. Presente. Brian Navarrete. Presente. Santiago Ortiz. Brian Santiago Presente. Ortiz. Leonardo Pacheco. Presente. Carlos Parra. Presente, Inge. Iván Poveda. Presente, profe. Diego Pulupa. Presente. Gabriela Quispe. Presente, Inge. Steven Roche. Presente, profe. William Silva. Presente, profe. Y Raúl Vaca. Presente, profe. Tengo todavía por aquí más. Paul Valle Presente. y Oscar
Jan Chapanta. Presente. Listo, entonces, por ahí le veo al señor Mantilla que dice que estaba acá. LM Molina. Mantilla no está todavía en el listado. Ok, entonces, por favor, ¿qué personas no están en el listado? Me ayudan con sus nombres para tenerles. Y cuando aparezcan en el listado, yo les ingreso, de eso no se preocupen. A ver, señor Mantilla, me parece, Fernando Mantilla. ¿Quién más no está en lista? Sí, profesor. Ya. ¿Solo el señor Mantilla? ¿Alguien más? ¿No? Listo, entonces solo el señor Mantilla no está. Ok. Listo, señores, señoritas, muchas gracias por la atención. Nos vemos el próximo sábado. Nuevamente, como les decía, darles la bienvenida. Mucha suerte en este nuevo reto que ustedes han decidido empezar. Yo creo que han dado un excelente paso en seguir con una nueva carrera, sacar un nuevo título. Al menos ustedes como informáticos saben que tenemos que estar siempre al día con los conocimientos. Así que mucha suerte, señores, señoritas. Nos vemos el próximo sábado y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, profesor. Gracias, igualmente. Chao, señores, Gracias. señoritas. Cierro el aula. ¿Sí? Profe, una consultita. Tengo problemas con el libro. ¿Ya? Verá, mándeme, bueno, escríbame un correo y yo le redirecciono. Creo que eso, la persona encargada se llama, se me fue el nombre ahorita, Ángelo Mendoza, eso es, A. Mendoza. Y si quiere, cópiame el correo. ¿Cómo? Claro, para avanzar en el deber quería preguntarle de qué autor es este libro. Ahí está en la bibliografía. En el, cuando se baja el sílabus, ahí está el nombre del para ver si es que lo consigo por internet y otro lado, avanzar en sí. Si no, pásame un correo y le redirecciono. El lunes le han de contestar, ahora no creo, pero el lunes Claro. seguramente Sí. Ya, Ok. profe. Listo. Listo, señores, señoritas, cierro el aula. Una buena tarde. Gracias. Hasta luego.